Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre XRP y su relación con Bitcoin a nivel de trading, a nivel de análisis técnico, porque hay muchas cosas interesantes que debemos comentar, así que si te parece interesante, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a repasar qué podemos esperar y qué decisiones, qué acciones podemos tomar entre ambos activos. Voy a explicar en qué consiste el rebalanceo y cómo puedes aplicarlo a tu portafolio. Aunque voy a ser muy explícito y voy a deciros qué podríais llegar a hacer o qué oportunidades hay, también os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo directo de inversión. Debéis hacer vuestra propia investigación. Como vemos, estamos en el gráfico de XRP contra el dólar y tenemos el patrón de Nike que se viene repitiendo cada vez que sube con mucha fuerza XRP y por supuesto esto sería solo el comienzo si llega a romper la resistencia del 0.80, 0.82. Por eso tengo una alarma que si rompiera el alza se activaría y podría ser interesante poner un trade. ¿Por qué digo trade y no hold o no compra para acumular? Porque sinceramente las compras para acumular las hice hace bastante tiempo, por debajo de 0.50. Así que no he acumulado más XRP por una cuestión muy sencilla. Considero que de momento ni está en tendencia clara en una periodicidad interesante, ni está lo suficientemente barato como para comprar más. Eso para mí, por el número de coins que tengo y por mi estrategia. Tengo muchas coins y de verdad considero que hay coins en el mercado cripto que pueden ser muy buena opción, incluso estar preparados para cazar alguna tendencia adicional. Vamos a mirar qué sucedió en otras ocasiones, porque de verdad tenemos una resistencia importantísima. Sí, es cierto, para el patrón de doble suelo tenemos una confirmación perfecta, aquí tendríamos la resistencia. Sin embargo, hay otra resistencia que viene derivada de romper un montón de soportes por esta zona y que podría darnos un balón de oxígeno. Por supuesto, cuando rompió el dólar, los dólar 20 y esta zona, tuvimos una acumulación, reacumulación que de verdad se convirtió en una redistribución. Entonces parecía que sí, podríamos tener una acumulación, pero para abajo. Volvió a caer, volvió a continuar la caída y el mínimo del caso de XRP lo tenemos en 0.50, motivo por el cual aquí tenemos un doble suelo, que sí, es cierto que se ha confirmado y ahora tendríamos un objetivo medido o tendríamos un target que estaría situado en torno al dólar un poco antes, dependiendo de cómo lo midamos. Podríamos estar, ya digo, entre 0,92 y 0,98, siempre siendo un poquito más conservadores con los targets, con los objetivos. Y en cuanto a fractales, que ya sabéis me gustan mucho, son como árboles, son como ramas que se van repitiendo, se van replicando a lo largo del tiempo. Tenemos lo siguiente. Este Nike, este símbolo de Nike, ya lo veíamos en febrero, marzo, abril de 2021 y como veis funcionó a la perfección. Luego vimos una subida apoteósica muy fuerte y si cogiéramos este fractal veríamos que incluso podríamos esperar una subida más fuerte derivada también de qué tipo de fractal trabajamos. Incluso vemos que la subida podría ser apoteósica como la que tuvimos en noviembre, como la que tuvimos con el pump de febrero y ha habido más, pero bueno, me quiero quedar con estos cuatro, ya que es lo más cercano, probablemente muchos lo hayáis vivido, yo he vivido los cuatro,
Y de verdad, lo mejor, lo más importante es que haya mínimos crecientes. Porque, por ejemplo, aquí había otro intento de patrón de Nike hasta el 5 de julio más o menos. Y este lo rompió. De hecho, yo pensaba que había uno aquí hasta el 5 de julio. Recuerdo estar en un aeropuerto mirándolo y no llegó a tener éxito. Sin embargo, este sí. Pero le falta romper la resistencia, al igual que aquí, al igual que aquí abajo, al igual que esta resistencia, y podríamos esperar esa ruptura. Además, por simetrías estamos viendo que hace lo mismo dos veces, tiende a hacer lo mismo dos veces. Dos suelos, dos resistencias, incluso dos veces tocar por esta zona. Y al igual que en este rango de 0,43, de 0,50, estamos viendo que está rellenando una zona de volumen que quedó por cubrir. Os recuerdo que aquí teníamos un gap, una zona de volumen que no estaba cubierta, que estaba descubierta, y tenemos lo mismo en esta ocasión. Una zona que prácticamente no se había llenado. Hacía mucho tiempo que no veíamos un rango entre 0,70 y 0,80. Normalmente había estado pasando de puntillas, casi como si quemara esta resistencia soporte. Aquí vemos que era resistencia y como que quemaba el dinero en el bolsillo y había que vender, y aquí igual, había que vender, por aquí seguir comprando. De hecho, esto fue un día. Recuerdo estar mirando el precio, estaba en 0,71, 0,72 y de repente pasó a 0,83. Por esta zona más de lo mismo. Empezó a caer y no respetó para nada el soporte, y ahora estamos viendo que acumula volumen de trading. Vamos a pasar ya a la comparación con Bitcoin y deciros que mucha gente busca acumular más Bitcoin haciendo trading con altcoins o con otros activos. También se puede hacer con acciones, se puede hacer con índices, se puede hacer con el propio Bitcoin a través de arbitraje y a través de otros sistemas. Sin embargo, nos vamos a centrar en las oportunidades que existen entre XRP y Bitcoin. Recuerdo haber pasado parte de XRP a Bitcoin por esto que os voy a enseñar, que es una divergencia aquí. Es una divergencia que se veía bastante interesante cuando le eché un vistazo, y por eso pasé una parte de Bitcoin a XRP. Bueno, aquí veíamos una divergencia, un doble suelo en el RSI que bueno, no dejó un mínimo decreciente y es muy pequeña, se ve de forma bastante sucinta, pero sí que es cierto que tenemos ahí una especie de doble suelo. Y teníamos un mínimo por debajo del anterior en el RSI, digo en el precio, pero no en el RSI. Así que aquí tendríamos un doble suelo, pero en el precio tuvo un mínimo por debajo del anterior. Así que eso suele indicar que podría haber un cambio de tendencia. Es un tipo de trading que suele ser muy polémico o que hay que tener mucho cuidado porque los cambios de tendencia no se les recomiendan a los traders que están empezando. Sin embargo, cuando vemos que podemos buscar un cambio de tendencia, ahí está, ¿no? Es una oportunidad como otra cualquiera. La resistencia de los 2000 satoshis, satoshis, unidad para medir XRP o cualquier activo contra Bitcoin, es muy importante, muy potente, y vemos que cada vez que llega está rechazando. Si consigue hacer algo así de romper y lateralizar para seguir, podría ser una buena oportunidad de pasar Bitcoin a XRP o incluso utilizar Bitcoin como margen para comprar más XRP. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez es más importante en el mundo cripto y en el mundo DeFi en concreto el hecho de poder utilizar un activo como Bitcoin para comprar otros activos sin necesidad de vender Bitcoin, porque tenemos uno, impuestos, dos, la voluntad de mantener Bitcoin, y tres, incertidumbre en cuanto a qué va a pasar con Bitcoin. Así que muy probablemente tengamos este escenario. También puede lateralizar un poco antes de romper, puede rechazar un poco, seguir acumulando y luego esa ruptura, el salir volando
a partir de los 2000 satoshis. Por supuesto, he dejado una alarma y en el gráfico intradía tenemos un intento de romper que nos va indicando por dónde van los tiros. De hecho, vamos a mirar el retroceso de Fibonacci porque justo luego ha rechazado, ¿vale? Ha rechazado para seguir subiendo, esperemos, ¿vale? Si lo miramos aquí, vemos que efectivamente ha bajado otra vez a coger fuerza para ir a por esa resistencia tan importante. Vamos a hacer un poco de zoom in para ver qué sucede en intradía y efectivamente vemos este rechazo. Veremos cómo acaba, veremos cómo cierra el día, pero de momento muy cerca de los 1900 satoshis y vamos también a echar un vistazo a las bandas de Bollinger porque como veis aquí ha roto al alza las bandas de Bollinger cuando estaban ya un poquito más comprimidas y esto suele decir que o suele significar que efectivamente puede haber una continuación alcista. También hay que mirar, hay que comentar un poco Ethereum. Ethereum marcando el ritmo de las altcoins. Además tiene una subida muy sana. Aquí tenía una resistencia, la ha confirmado como soporte, no ha roto el soporte, cosa que Bitcoin sí que ha hecho con este soporte, con el soporte de los 40.000. Aquí había un soporte más claro que el que tenía yo marcado, los 40.000. Lo ha roto, como vemos, y no aguanta por encima del soporte, cosa que Ethereum sí. Entonces nos deja una pregunta que es clave crucial para todas las altcoins. ¿Debemos estar en Bitcoin? ¿Debemos estar en altcoins? Bajo mi punto de vista no está para nada claro. De hecho, sí que parecía que había que estar en Bitcoin. Parecía que había que estar en Bitcoin. Pero luego, dándole una vuelta, vemos que no está tan claro. Bueno, este mechazo creo que es un error y que simplemente se ha equivocado TradingView. Motivo por el cual hay que tener mucho cuidado con los stop loss, con los precios de liquidación, ya que, bueno, son cosas que suceden en mercados 24/7. Como hay tanto volumen de negociación durante tanto tiempo, es muy difícil mantener los sistemas y pueden dar este tipo de errores. Pero bueno, es parte del mundo cripto y hay que aceptarlo como cualquier otro beneficio y como cualquier otra pérdida o inconveniente. Lo que vemos es máximos que cada vez van comprimiéndose más y los mínimos también. Esto se llama cuña alcista que suele romper a la baja. Además, empieza a entrar volumen de venta de Bitcoin y podría llegar esta ruptura a la baja. Además, coincidiría con el hecho de que haya un hard fork, que haya una actualización en Ethereum muy importante, que voy a comentar en los próximos días. Y por supuesto, ¿qué significa? Que Ethereum podría coger mucha fuerza. De hecho, la fuerza relativa de Ethereum cada vez es más fuerte. Tenemos a Ethereum rompiendo las bandas de Bollinger, rompiendo con fuerza al alza. Y esto nos encaja con la imagen que vemos de Bitcoin contra el resto del mercado, contra el mercado altcoin. De hecho, si rompiera a la baja, podría ser una buena oportunidad para muchos traders para ponerse en largo, es decir, comprar altcoins. Porque lo que quieren es acumular más Bitcoin. Es cierto que puede que hagan un trade para comprar altcoins, pero bajo su punto de vista, el objetivo es tener más Bitcoin, tener más satoshis. Muchos traders no miran su portafolio en dólares, sino que lo miran en satoshis. También deciros que tuvimos una reversión muy interesante por aquí arriba, una vuelta muy interesante cuando vimos un hombro cabeza a hombro que rompió a la baja. Después vimos un poco de fortaleza y lo más interesante fue este soporte que se rompió. Este soporte cuando se rompió, aquí justo cayó con fuerza, cayó a plomo. Como veis, fue una caída muy fuerte y que fue muy bueno para Bitcoin, para las que no son Bitcoin, ¿vale? No fue tan bueno para Bitcoin y fue muy bueno para XRP, por ejemplo. Justo cuando rompió fue cuando empezó a subir con mucha fuerza XRP. Aquí lo vemos justo el 1 de abril. Aquí empezó a caer la dominancia de Bitcoin y el dinero fue a las altcoins. Por lo tanto, cuando veamos que se están llenando
Bitcoin y las stablecoins, podemos esperar una subida. De hecho, aquí lo vemos con el caso de Tether que ha estado ganando dominancia en los últimos meses. Sin embargo, ha roto la tendencia. De hecho, si ponemos las medias móviles, vemos que está ahí empezando a romper esa tendencia a la baja. En diario ya ha roto la tendencia a la baja. Y aquí sí que tenemos una dead cross. Aquí tenemos un cruce ominoso. Y por supuesto podría seguir cayendo la dominancia de Tether, que es un indicador que no mucha gente utiliza, pero me parece muy interesante. XRP con sus shorts también empiezan a caer los shorts. Vemos que está en esta resistencia, no consiguen empezar a darle al botón de vender. Y esto es muy buena noticia para XRP. La expectativa que hay es de subir porque no se atreven a entrar en corto. Caso de Bitcoin, más de lo mismo. Empieza a haber una caída generalizada de los shorts. Y si empezaran a subir otra vez los shorts, habría que estar un poquito más pendiente de posibles caídas en el precio de Bitcoin. Los longs se han relajado un poco. Sí que es verdad que esperaban una subida del precio últimamente, en los últimos días, las últimas semanas. Pero ahora se están relajando, se lo están tomando con calma. Ayer hice un vídeo explicando todo lo que viene a ser el programa de Patreon, tenéis arriba en las tarjetas en qué consiste y también os quiero recordar que voy a intentar en la medida de lo posible transmitir públicamente de forma gratuita el mejor contenido de criptomonedas que esté en mis manos, así que vamos a seguir trabajando mucho en YouTube, vamos a seguir trabajando mucho en Telegram, link debajo en la descripción. Y también deciros que sobre todo estoy muy agradecido a los que me permiten dedicarme full time a esto. Y si todavía no te decides a entrar en Patreon, decirte que probablemente suban los precios, ya que hay una correlación muy fuerte entre el mercado cripto y mi negocio. Así que cuando suban los precios en el mercado cripto, también subiré los precios. Así que no te quedes fuera y aprovecha esta oportunidad de entrar a precios más bajos también en tu formación. Nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado. Si es así, dadle a like, dejad un buen comentario para ayudar al algoritmo de YouTube a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo a todos y sed felices.